Bueno, y acá estamos de vuelta en este miércoles accidentado. Venimos a los tropezones hoy, pero bueno, lo vamos a sortear, Guille. Claro. Bueno, le damos la bienvenida a Nora Costamaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hola, muy Nora? buenos días. Bueno, queríamos saber, vos sos docente, recién estábamos hablando. Así es. Yo me recibí en Villa María con el profesorado de Historia y Geografía. Bien. Estabas trabajando en un libro, hace poco charlábamos un Perdón, poco. pero me Sí, siento sí, sí, incómoda con los auriculares. Sí, estamos ¿no? como acá. Habíamos hablado por teléfono en su momento, bueno, porque yo estaba buscando historia de cómo eran las cosas antes de la cooperativa, antes de que la Ujú. existencia de la cooperativa. Me dijiste que estabas trabajando sobre eso. Queríamos saber un poco cuál es tu interés por investigar la historia, ¿no? Porque cuando yo me puse a investigar a ver quién podía tener información, me mandaron con vos enseguida. Así es. Bueno, te cuento que yo empecé en el año 90 más o menos, 89 en realidad, haciendo periodismo acá en Merlo y me conecté con don Pepe Mercau en ese momento. Y fue a través de don Pepe que me incentiva a investigar sobre la historia de Merlo, porque fue que yo le hago un reportaje para averiguar quién era el coronel Mercau y él me decía que era un antepasado de él, pero no tenía demasiados datos. Entonces después, con el tiempo, empezamos a viajar a San Luis y empezamos a encontrar documentación, mucha documentación firmada por el coronel, que él se asombraba porque no tenía nada de todo eso. Claro. Y ahí mismo también empezaron a aparecer de otros vecinos de la zona y demás. Y eso me llevó a hacer toda la investigación. Don Pepe me fue incentivando a que escribiera la historia de Merlo. Lamentablemente él muere antes de que yo la logre publicar, la primera historia, lo hago allá por el año 95. Él muere en marzo y yo la llego a publicar recién a mediados de año, pero alcanzó a escucharla porque en su lecho de muerte ya sabíamos que estaba muy enfermo. Sí. Ese verano yo iba y se la leía. Entonces él me alcanza a prologar ese primer libro. Lógicamente, después sigo investigando y de ese primer libro se van a desprender 4 libros más porque es mucho más profundo, Ujú. porque pasaron 30 años, entonces la investigación continúa y sigue y creo que una vez que yo deje de escribir pueden venir otra gente que va a poder sumar muchas cosas que a mí se me han pasado por alto, que no he tenido en cuenta o que no pude llegar a investigar. Qué importante, ¿no? Saber sobre nuestra propia historia. Es un trabajo muy lindo cuando haces toda esa investigación. Y hay mucho, hay muchísimo. Parafraseando a un gran historiador ya también fallecido, don Félix Luna, decía, todo es historia. Entonces hay muchísimas cosas para poder investigar y que es imposible hacerlo en los tiempos o una sola persona. Bueno, entrando un poco más sobre el tema del agua, vos me facilitaste algo del material que aún está sin editar, ¿no es cierto? Sí, Estás sí, es todo trabajando sobre material el tema. inédito. Yo cuando logro publicar después el siguiente libro sobre la historia del Merlo del siglo XVIII-XIX, cuando quiero empezar sobre el siglo XX me doy cuenta que era demasiado. 100 años de Es un historia montón. era muchísimo. Entonces le pido ayuda a mi hermano y empezamos a trabajar juntos. Mi hermano ya ahí armó todo un capítulo específico sobre el periodismo en Merlo, y hemos ido trabajando juntos en otros capítulos, ¿no? Son muchos, es demasiado amplio lo que hemos logrado recuperar, entonces creo que de acá vamos a desprender 2 libros, Y sí. uno con la parte política institucional y la otra con el Merlo de la vida cotidiana, donde ya entran todo el tema de las bodegas, los médicos, bueno, una serie de datos más que son interesantes y nos va a quedar todavía las historias familiares, que también tiene su riqueza y que son interesantísimas. Em, Cuando te pedí este material, bueno, me quedé sorprendida. Me gustaría que hablemos un poco de cómo era la cosa antes de que existiera la cooperativa con respecto al agua, porque es muy largo y Es extenso, te es digo, van a extenso, tener ¿sí? para leer un capítulo bastante amplio, donde Merlo ha tenido sus altibajos. Hay épocas de grandes sequías como hay épocas de gran abundancia de agua. Hemos tenido épocas de crecientes impresionantes. Hace muy poquito me contaban de una creciente grande que tuvo Merlo en el año 1916. Señor Alberto Urquiza, cuando lo fui a entrevistar por uno de los cementerios de Merlo, él me contaba que los viejitos de aquella época
que él llegó a conocer, yo ya no los conocí porque ya hace muchos años que ha fallecido. Bueno, en 1916 fue una creciente tan grande que pasó el agua casi a 1 metro por arriba de la plaza. Uy, wow, es un Entonces, por montón. eso hablaban de que las ventanas eran bien altas porque realmente fue una de las crecientes más grandes. Yo recuerdo, desde que estoy en Merlo, la creciente más fuerte que viví fue Sí, de 1978, donde todo lo que es el arroyo Juan Pérez, el sí, balneario, se llenó de piedras, pero gigante. gigantescas. Los troncos que traía fueron tremendos, fue en verano del 78, pero fue muy, muy grande esa creciente, y eso que Merlo no tiene la cantidad de habitantes que tiene hoy, ¿no? Sí, O sea, es cíclico, es cíclico. Hay épocas que hubo muy grandes sequías, esas sequías acarreaban también plagas de langosta, hubo gran mortandad en la época, en épocas que no había médicos en la zona. Bueno, todo eso va llevando a que hay todo un estudio también de agua subterránea, y creo que en aquella época, me preguntabas cómo vivía la gente, eran mayormente a través de las acequias. El agua corría a través de acequias que habían sido construidas, muchas de ellas a pala, nomás a pala y a pico. Después vinieron las acequias que fueron hechas en hormigón, que fue un trabajo de hidráulica, y eso llegaba a las distintas casas. Yo me acuerdo haber visto esas acequias cuando tenían esas compuertas chiquitas donde iban desviándola para las distintas casas quintas, y todavía creo que quedan algunas en la zona de Piedra Blanca, sobre sí, todo sí, se donde puede vivo ver. yo, de hecho, sí, Hay varias, y hay varias, lamentablemente muchas de esas acequias se taparon, sí, y que eran importantísimas tenerla, porque decir, era el agua que escurría desde la misma sierra, y no tendríamos hoy el agua corriendo por la calle si existieran esas acequias. sí, Siempre dije, ¿quién se le ocurrió realmente taparla? Porque el agua debía ir por esa zona y no a rompernos el asfalto actual y demás. Entonces, exactamente. fue un trabajo que demandó mucha plata, muchas horas hombre también de trabajo, y lamentablemente hoy están tapadas, totalmente tapadas. En casa de los vecinos no existen más esas Sí, acequias. desgraciadamente, ¿no? Por la falta de planificación para Exacto. el Y bueno, desarrollo y algunas de territorial. ellas llegaban, por supuesto, a algunos de los pozos baldes, esos pozos baldes que existían, que por ahí eran pozos más de agua. Hay otros casas donde existen pozos de agua subterránea. Hay mucha agua subterránea en la zona, entonces hay esos pozos que llegan y que esa agua es totalmente cristalina. En mi casa, en el Rincón, teníamos 2 aljibes con pozo de agua subterránea, pasa la sequía por debajo. Y mi papá, allá por los años 70, la década del 70, la mandó a analizar, la llevó a analizar en Villa Mercedes con Sí, bioquímicos sí, de Villa sí. Mercedes, y era 100% pura el agua. Y nosotros consumíamos de ahí, sacábamos el agua con balde y consumíamos el agua cuando todavía no había llegado el agua corriente a la zona. Claro, ahora con el desarrollo enorme, claro, eso ya, yo me acuerdo fue en pandemia, no me acuerdo en qué época, que teníamos problemas con el agua en ese momento y ya el agua de esos aljibes no se podía usar por la cantidad de pozos ciegos que hay alrededor y Es, desgraciadamente se se ha va contaminando. contaminando. Eso es Algunas zonas sí tremendo. se va contaminando. Sí, Y sí. en esa época, o sea, yo vi que ya empezaron los conflictos antes de 1800. Sí, mucho antes. Es más, desde la fundación del pueblo. Ya Cuando empezamos, digamos, con problemas. después del acta fundacional de Merlo, hay otros documentos que empiezan a aparecer que te dice un señor Rovere, que vivía en esta época, 1813 más o menos, que te dice ese documento ya después de que se viene a iniciar los trabajos para la fundación, para Sí. construir el pueblo, se tuvo que abandonar porque se dieron cuenta de la falta de agua que había en la zona. Mm. Y después viene todo un conflicto también que tuvieron los pobladores del centro, de alrededor de lo que hoy es la plaza. Todavía no Sí. existía, ni siquiera era un terreno baldío la plaza, Ajá. nada más. Se empezaron a construir algunas casitas alrededor de la iglesia, pero empieza el conflicto entre esos primeros pobladores con la estancia de los dominicos, porque la estancia de los dominicos habían montado un molino. Y ese molino tenía que trabajar precisamente con el agua de los arroyos para poder hacer girar las ruedas. La cuestión es que tuvieron que desviar parte del agua arriba en la sierra para poder hacer funcionar el molino. Entonces viene la queja de los vecinos que no llegaba el agua al centro,
por el desvío que habían hecho los dominicos. Y los dominicos les responden, bueno, pero ustedes consumen el pan que nosotros estamos haciendo. Así que era todo un conflicto entre ambos, que es divertido el expediente. Bueno, así que por lo que veo, siempre ha habido ciclos de sequías Sí, muy, muy fuertes y ciclos de y abundancia. ciclos de abundancia. En uno de los ciclos de sequía también había gran mortandad de animales porque no se le podía dar el agua a los animales. Exacto, Era, exactamente. o sea que la gente, ¿cómo se llamaban los que estaban con los canales? Eran la gente que limpiaban los canales, Los no, toneleros, Tomeros, tomeros, los toreros, tomeros, los eran los que unos hacían toreros. limpieza, sí. los que hacían la limpieza de los canales. Y después esa agua que llegaba a esos hogares por esos canales, ¿era potable? ¿La potabilizaban de alguna manera? No, era agua corriente, como existe en la zona acá de Quebracho Ladeado, en todos estos pueblitos que no tienen agua potable, ahí es agua corriente, nada más. Creo que era mucho más pura que lo que Mm. es hoy en día, ¿no? Porque era un agua bastante cristalina. La tomaban así, era agua cruda directamente que bajaba de la sierra y era consumida de esa forma. Seguramente algunos habrán tenido el conocimiento como para poder hervirla, pero esas hervidas eran a través de esas cocinas de leña, a través de esos braseros que tenían, porque tampoco había gas ni nada, no había luz, era un merlo muy, muy primitivo, digamos, ¿no? Era Pero muy sí, distinto, es muy difícil explicarlo con toda la tecnología de hoy. Poder imaginarlo más que explicarlo, Es porque por ahí difícil uno es imaginar. como, ¿cómo vivía, no? ¿Cómo? ¿No prendía la cocina yo y salía gas? Y esto es muy importante, pero bueno, también seguramente esta posibilidad de consumir el agua pura sin pensar en procesos a lo que había en la época, ¿no? Como hervirlos para poder potabilizarlo o asegurar un agua un poco más segura, valga la redundancia, tiene que ver también con esto que decía Ale recién. No teníamos la cantidad de pozos que tenemos, o sea, no había la misma cantidad de gente, pero me quedé pensando en esto, es muy loco que ya a los primeros años de haber sí. querido empezar a establecer el pueblo, ya hayan visto que había problemas con el agua. Sí, imagínate, para explicarlo para la gente más joven también, incluso la falta de luz. Se nos corta la luz durante 5 horas, 6 horas y ya estamos desesperados, sobre Sí. todo si llega la noche, porque si no tenemos a veces calefacción, porque hay muchos que viven precisamente con la calefacción de la luz, no tenemos la televisión, no tenemos el internet. Entonces hay un montón de cosas de las cuales dependemos hoy que en aquella época no las conocían, no las tenían, entonces vivían de otra manera. Tal cual. Eh, También en lo que me compartiste vi que desde el principio siempre los trabajos que se hacían, desde antes del 1800, siempre eran comunitarios, siempre cooperativos, Totalmente. siempre. Sí, Mucha minga, muchos trabajos que eran totalmente de reunir a los vecinos, de juntarse para hacer algo, de juntarse para ayudar a una familia para techar, por ejemplo, una vivienda o para ayudarlos a construirla. Generalmente para hacer las techadas eran típicos. Hay muchas obras en Merlo que fueron gracias a la minga. El festival, el escenario del Festival del Valle del Sol, por ejemplo, se hizo prácticamente con una minga. Parte de la escuela del Orsal y parte de la escuela de San Francisco. Hay muchos trabajos que fueron totalmente comunitarios y eso es lo que ha ido impulsando las distintas asociaciones que ha tenido. En el caso de la cooperativa y demás, fue un incentivo que surge a través de Amigos de Merlo, de la sociedad de Amigos de Merlo, porque ellos creían mucho en el trabajo comunitario de la gente. Entonces surge a través de una comisión integrada por varios vecinos notables de aquella época y es ahí como se empiezan a mover a través de la cooperativa. Eh, es maravilloso que claro, porque leía de que hasta los primeros canales, estos de los que hablábamos recién, también se hacían con los vecinos, o sea, se hacían entre los que necesitaban el agua. Sí, 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 exactamente. Las primeras acequias fueron entre grupos de vecinos que se reunían en la zona del Rincón, por ejemplo, para poder ir llevando el Claro. agua a las distintas casas quinta, en la zona del Pantanillo, en la zona de Cerro de Oro, también tuvieron y armaron otra comisión, hace también poquito con otra entrevista me encontré con una gran represa que se había armado en forma comunitaria en uno de los loteos que recientemente se estaban nombrando
ahí había una zona de represa y que se había hecho para llevar el agua a lo que es la estancia del Carril, por ejemplo. O sea, en Piedra Blanca, por supuesto, también fue casi todo fue comunitario hasta que después llega hidráulica y ya sí, a través del ingeniero Bona y demás, contrata gente para trabajar y ahí ya sí hubo gente que trabajó específicamente para hidráulica, que hay muchos descendientes hoy de los vecinos que trabajaron en aquella época. Después de eso, mucho después de eso, antes de la cooperativa, después leía que estaba Obras Sanitarias en ese momento que vino y hizo un pozo. 4 pozos. 4 pozos instalaron. Y Sí. de esos 4 pozos se alimentaba. Normalmente tenían un lugar donde poder ir a extraer el agua en esos pozos. Eran pozos bastante profundos que habían cavado en la zona de Piedra Blanca, en la zona de la vivienda de Pozzaboni hacia abajo. Todavía se conservan unos pequeños monumentos que es de donde extraían el agua los vecinos. Ajá. Hay no sé cómo se le llamaría, pero está donde está el sector del... placa. No Yo es placa sé si exactamente, pero es un pequeño monumento chiquito de donde extraían el agua. Claro, yo no los he visto mirá. acá, los he visto en Santa Rosa, quedan algunos. Y yo he visto Pero deben cerca de ser esos casa, mismos. yendo para el Deben ser viñedo uno de esos fraterno, pozos. por ahí, creo haber visto lo que vos me comentas. Por Avenida Norte, llegando a la vivienda de Pozzaboni, hacia abajo, hay uno de los pozos de obra sanitaria. En Piedra Blanca tenemos otro. En la zona de lo que es Cañada la Negra hay otro. Entonces hay varios. O sea que de ahí, yo vivía en Merlo, ejemplo random, en esa época, y para tener agua, si no tenía la sequía que me pasaba por ahí, digamos, por mi casa, tenía que irme hasta esas tomas. No, es que la mayoría de las veces, la mayoría de la gente tenía su pozo aljibe. Si vos mirás las viviendas, hay muchas viviendas antiguas que tenían su pozo, que decir, recolectaban el agua de lluvia o llegaba de alguna manera la sequía y podían abrir la sequía, llenaban el pozo y eso era lo que lo abastecía. Eran muy pocas, por ejemplo, la escuela de Piedra Blanca abajo en un momento dado tenía el agua así que llegaba a través de lo que sacaban de obras sanitarias. La mayoría de las escuelas no tenían el agua, tenían algunos aljibes nada más. Claro, llevaban el agua por las sequías y sus tanques eran los aljibes pozos, Exacto. que no estaban conectados con Exacto. la napa y podían... Y si no, por ahí también había, en algunos sectores había represas. Esas represas posibilitaban también darle agua a los animales, aquellos que tenían más animales, que tenían algunas vacas, que tenían algunos cabritos o chivitos, como le podemos llegar a decir acá, por lo menos se abastecían a través de esas represas. Entonces la sequía llenaba la represa y eso le posibilitaba también tener agua en la zona. Claro, y poder aprovechar, me imagino, también esta agua de estos arroyitos que llegaban más al centro de la ciudad, ¿no? Porque, bueno, el Arroyo Ancho seguramente en algún momento llegó, pero en mi corta historia no lo hemos visto, ¿no? Que llegue al pueblo. Hace mucho que el Arroyo Ancho no crece. Claro. Cuando llegue a crecer el Arroyo Ancho, Después de lo que contaste ya puede llegar a... ya te digo. El Arroyo Ancho se llama justamente Arroyo Ancho porque tiene 1 kilómetro Sí. de La parte ancha. La parte ¿no? ancha, sí. Y hay muchas viviendas que se construyeron alrededor. Entonces, el día que eso llegue a crecer nuevamente, va a ser un desastre. Se va a llevar muchas viviendas porque no han tenido la precaución. Lo mismo pasa en el Arroyo Juan Pérez. Hay muchísimas viviendas construidas prácticamente sobre el lecho del arroyo. Entonces, puede llegar a ser desastroso una nueva creciente. ¿Cuándo puede llegar a producirse? Quizás no la veamos, pero bueno, Claro, en algún son momento los ciclos largos de son la ciclos naturaleza largos. que, bueno, qué importante saber de nuestra historia, ¿no? Para poder prevenir y planificar el futuro. Exactamente. La verdad es que después de las cosas que... Para eso sirve la historia. Para eso sirve la historia. Bien. En un momento se arma la cooperativa, como nos dijiste. En ese momento estaban los vecinos que se habían juntado. Estaba Julio Falco, que era intendente en ese momento. Estaba ese grupo de gente que estaba en la comisión de Amigos de Merlo. En Amigos de Merlo estaba el doctor Álvarez, estaba Julio Falco, estaba Landi, había varios vecinos muy reconocidos. Me voy a olvidar de la mayoría, me van a decir, no nombraste a tal. Bueno, Sí, seguramente alguien va a quedar. está escrito, así que después lo podrán leer. Sí.
Y ese grupo de gente es el que decide armar esa cooperativa. Empiezan a armar una cooperativa primero que es en forma conjunta con el teléfono y después rápidamente se dan cuenta que era demasiado amplio el tema, entonces queda una comisión específica por el tema del agua y es designado como presidente el doctor Morán y como secretaria Amanda Francini de Becerra, que fue muy fuerte la gestión que ellos van a tener, y tal es así que Julio Falco como intendente y Elías Adre como gobernador vienen e instalan después ya la planta potabilizadora y se la entregan directamente a la comisión para que la pudieran administrar. Bueno, otra vez de manera cooperativa, haciendo soluciones. Sumamente importante el cooperativismo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo impactó en ese momento en la sociedad? ¿Hay documentos sobre eso? Hay poco, pero por ahí se puede llegar a encontrar. Tiene que haber algo dentro de la misma cooperativa, debería haber quedado hay una actas, documentación. las he visto, sí. Los libros de actas son importantes y tiene que haber los registros de los diarios, lo encontrás directamente en el Archivo Histórico de San Luis. Nosotros acá estamos armando un archivo histórico municipal, pero en el Archivo Histórico de San Luis está toda la hemeroteca, funciona toda la hemeroteca, que es impresionante. Yo viajo cada tanto allá y me meto 1, 2 o 3 días enteros. Llego entro a las 8 de la mañana y no salgo hasta las 8 de la noche, porque realmente para leer todos esos diarios no terminas nunca de hacerlo y es sumamente interesante. Ahí uno va encontrando, hay diarios desde 1880 hasta la actualidad prácticamente, y están encuadernados, entonces hay que ir hoja por hoja buscándolo y es una búsqueda larga. Eso es lo que lleva más tiempo, pero ahí se puede llegar a encontrar. Buscando por los años se puede encontrar documentación también. Y también puede haber documentos, cartas que se enviaron al gobierno de San Luis y que también terminan en los archivos históricos. Bueno, y acá aprovechamos para pedirle a la gente que tienen archivos históricos, porque también, bueno, eso, ¿no? También queda mucho en los vecinos y bueno, lo venías como un poco contando, esto de poder ir hablando con los pobladores, por ahí uno no sabe y en la casa tiene una caja con fotos del abuelo que participó en alguna de estas mingas, que participó en la creación de la cooperativa, de la cooperativa en sus primeros pasos, de la cooperativa cuando se separa teléfono y agua. Eso lo hemos pedido también muchísimas veces desde el Centro de Historia, que traten de no quemar la documentación, porque a veces muere alguien y lo tiro, quemo las fotos viejas que no conozco porque no sirven, porque ¿quién los conoce? Pero esas fotos antiguas a lo mejor para un centro de historia es importante, porque puede relacionar, cada cosa va relacionada con otra y cuando empezás a unir el rompecabezas te empiezan a cerrar un montón de cosas. Lo mismo que en las distintas cartas. En la correspondencia es impresionante todo lo que se puede encontrar. En lo último que hemos ido encontrando en el archivo fue justamente de lo que va a tratar mi próximo libro, que está llegando hoy. Recién me avisan desde la terminal de ómnibus que ya llegaron, así que ahora tengo que empezar a planificar la presentación del nuevo libro. Eso que había algo. Bien. Y entonces, bueno, ese nuevo libro no tiene nada que ver todavía, o sea, dentro de la historia específica de la historia de Merlo, sino que es un fragmento de la historia de Merlo. Este libro hice un adelanto en la Feria del Libro hace poquito, que es sobre un visionario del turismo, Carlos Contursi y la Serrana Oli Forestal. En este libro lo que trato del tema del agua es específicamente cómo llega el agua a el loteo del Rincón, que es el loteo organizado por la Serrana Oli Forestal, y esa agua llega a través de tubos, llega no exactamente como agua potable, pero sí como esa agua corriente, digamos, a las viviendas, porque ese primer loteo que se hace en el Rincón del Este es con agua y con luz. Era una novedad para Merlo y es donde llega la luz y el agua a la zona, al Rincón del Este, mucho antes que Merlo. El Rincón tiene luz antes que Merlo. Y me pareció importante decir ese loteo y toda esa documentación que estaba irrecuperable prácticamente, pero que fue lo que fuimos armando con un grupo de gente y con el Centro de Historia y demás, poder rescatarlo y armar este libro. Este es el que está y bueno, pero mientras tanto yo sigo trabajando en otras cosas, ¿no? En otra parte de las historias. ¿A dónde puede alcanzar la gente esta documentación que sería tan importante tener? Nosotros el archivo histórico está funcionando en el viejo Hospital de Merlo, donde está el registro civil,
Sí. Hay un pasillito que sale, que une con el sector de, digamos, de tránsito y demás. Bueno, la primera oficina a través de ese pasillo, saliendo desde la puerta del registro civil, ahí van a ver el cartel que dice Archivo Histórico. Ahí hay 2 chicas que son empleadas de la municipalidad, que son las que están clasificando esa documentación. Está Sandra por el turno de la mañana y Marcela por el turno de la tarde. O sea que durante prácticamente todo el día está funcionando el archivo. Un poco lo manejamos nosotros a través del centro, siempre me dicen, las responsables no, ahora sí, bueno, pero o sea, yo trabajo totalmente ad honorem, el trabajo mío y el trabajo del centro de historia es totalmente ad honorem. Nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio, lo hacemos a pulmón, lo hacemos porque nos gusta, nada más. Y tenemos una página de Facebook que es donde publicamos normalmente algunas pequeñas efemérides, algunas historias o algún adelanto de lo que estamos publicando. ¿Cómo la encontramos a la página de Facebook? Se llama Centro de Historia de la Villa de Merlo. Lamentablemente lo que tiene mayor difusión y lo que nos comparten todos los medios de comunicación son las necrológicas. Ay, Lamentablemente. Poquito Tenemos otras historias muy lindas por ahí, sin embargo esa es con la que se prende todo el mundo a compartir, o por ahí donde ponemos algunas fotos antiguas que subimos y bueno, eso tiene mayor difusión, te digo, lamentablemente. Así que por ahora ya estoy trabajando en el tema de los cementerios de Merlo. Ajá, Bueno, bueno, y está- la verdad es está que muy bueno para y buscarlo. es importante que la comunidad sepa que puede acercar esa documentación y que de esa manera podemos, otra vez de manera cooperativa, generar la Totalmente. historia, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Sería muy importante entre todos escribir la historia. No que sea una persona ni 2, sino acá tiene que ser algo totalmente comunitario. Bueno, ¿Dónde sí. podemos encontrar tus libros? Normalmente en Fotorrey es el lugar que más lo suelo dejar, y si no también en la librería que está sobre la calle del Banco Superville, pasando el Banco Superville, el de la Sierra. Sí, De la sí. Sierra creo que se Sí, llama, sí. sí. Ahí también generalmente lo suelen tener. Y si no, en el rincón, en frente del balneario, está mi hija, que tiene ahí un pequeño emprendimiento también, y ella lo suele llevar a las distintas ferias, porque ella tiene sus ventas de cerámica y ahí comparte y vende también los libros. Bueno, no, la Buenísimo, verdad bueno, es que está buenísimo para tenerlo en cuenta. También, bueno, todos estos datos, invitamos a la todos comunidad que se a acercan. buscar tus libros, a acercar la Gracias. documentación. Bueno, Y próximamente te invitaré para la presentación de este nuevo libro, que voy a esperar que pase el Mundial para poder encontrar un día clave y bueno, en la fecha en que me puedan dar, ceder el espacio para poder hacerlo, que seguramente será en la Casa del Poeta. Buenísimo. bueno, esperamos la invitación con ansias. Tal cual. Te agradecemos un montón, Nora, por haber venido, por haber compartido todo lo que, la información, nuestra historia. La verdad es que estamos muy contentas de haberte tenido acá Sí, porque es un libro y para de haber poder aprendido, ¿no? claro. Un poco más. Todavía se va a demorar la salida del nuevo libro de la historia de Merlo completo, porque te digo, es un libro mucho más amplio y todavía faltan algunos temas, todavía me faltan 2 o 3 viajes más a San Luis como para poder recuperar algunas otras cositas de la investigación, que pequeños baches que siguen saltando y bueno, siempre va, porque la rabia a veces que te da es que terminas de publicarlo y después te aparece, pero yo tenía tal Sí, dato, yo ay, tenía no. tal dato. Bueno, Sí, es que pero eso yo te siempre- pregunté y no me lo comentaste. Siempre nos pasa eso, lamentablemente. Bueno, justamente. Bueno, muchas gracias. No, por Nora. favor, gracias a ustedes. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.